Muestra de Cineastas Indígenas Mexicanas 2020. Del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Consulta cartelera en la página del Festival Internacional de Cine de Morelia. Buenos días a todos. Vengo de Pastor Ortiz, no soy prensa, vengo de Pastor Ortiz de Michoacán. Primero, gracias a todas, me voy con el corazón lleno de emociones por todo lo que platicaron. Para Ángeles, ya en una ocasión yo le había comentado, mi pregunta es en especial para ella. Ángeles había comentado sobre un personaje que me marcó mucho, yo te conocí en tus trabajos en Televisión Azteca, es cuando hiciste a la mamá de un niño que soñaba con ser un Benito Juárez. Me marcó mucho ese trabajo, en lo que callamos las mujeres. Ahora que he tenido oportunidad de ver, por ejemplo, Arcángel, otros trabajos cinematográficos, me gustaría saber tú como realizadora, ahora ya un poquito alejada de la televisión, ¿cómo percibes tú la situación actual de la televisión en este momento, ya que fuiste actriz también de tele y ahora que estás en el cine? Bueno, no tengo un muy buen concepto de la televisión. Creo que es parte del problema de la creación de estereotipos muy fuertes, y eso y llega a todos lados. Tuve la fortuna de poder elegir algunos proyectos que me gustaron mucho, pero sin embargo, la gran mayoría del contenido de la televisión es basura y llega a nuestras comunidades, a todos lados. Tiene una intromisión en nuestra vida cotidiana muy fuerte, y lo que ha creado con nosotros es, en nuestra mente, son estereotipos y nos creemos todo eso entra a nuestras casas, abrimos nuestra puerta y eso está habitando ahí adentro. Entonces, hay algunas buenas cosas que yo he visto en el canal 11 y en el 22 y en la televisión cultural y en TV UNAM y en esfuerzos de la televisión en otro sentido, pero por ejemplo lo que se hace de ficción en la televisión deja mucho que desear. Ahora con esta nueva ola creciente de series violentísimas, me cuesta mucho trabajo qué mensaje estamos dando, en el sentido de que estamos creando héroes de la violencia, del narco, o sea, los estamos viendo como héroes, como son los que se salen con la suya y los que logran su cometido. Y el caso de la mujer, bueno, pues qué te puedo yo decir, ¿no? Justo por eso estamos tratando como de, no sé, de pelear como nuevos retratos, ¿no? Retratarnos de otra manera, ¿no? Buscarnos de otra manera, eh, generar otro impacto en la gente de qué es lo que somos, cómo somos y cuáles son nuestros anhelos, nuestros dolores y nuestras frustraciones, que vayan más allá de los estereotipos y que creen personajes más complejos, ¿no? Que dejen de simplificar. Creo que la tele ha hecho eso, estereotipar y simplificar lo que somos como mujeres, como hombres, como humanidad. Entonces creo que ese es como algo importante a retratar. Mi nombre es Claudia Norman, del Festival México Now en Nueva York. Quería primero agradecerles por compartir todo su conocimiento con nosotros y darnos esta cátedra de lucha. Mi pregunta es lo siguiente: este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, declaradas por las Naciones Unidas. Nosotros acabamos de hacer una presentación en Nueva York
de la importancia de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, pero sobre todo el papel de ustedes como creadoras y como son el futuro. O sea, ustedes dicen que están discriminadas, pero yo creo que ustedes son en la base, todo se destruye desde abajo y ustedes lo están logrando. Esto es un gran inicio. Y mi pregunta era, con esta cuestión de los usos y costumbres que hay a nivel nacional ahorita, todo una retomar y dar como este conocimiento a los pueblos indígenas, ¿de qué manera esto para ustedes sea como un principio de que en este replanteamiento de los usos y costumbres en sus comunidades puedan, lo que Amalia dijo, crear un protocolo de protección para ustedes que están creando, difundiendo y enseñando a su comunidad? Quería saber si ustedes tenían en su radar algún plan de acción, Marinés, Ambulante Más Allá, IMCINE, de crear, no sé, hay 68 lenguas, posiblemente debe de haber 68 compañeras aquí representando el cine mexicano, el que debe de ser. Y mi pregunta es, ¿ustedes cómo ven, si están dentro de su radar, llegar a esta estructura de los usos y costumbres y de un protocolo? Voy a tomar la palabra porque tengo el placer de tener en casa a otra egresada de nuestro proyecto de formación Ambulante Más Allá, que es Connie Concepción Suárez, directora de Coltabanej, egresada de la primera generación. Pero Connie no solamente es cineasta, sino que también tiene una maestría en género y ha sido contratada como subdirectora dentro de la comisión de un proyecto dentro de la Secretaría de Gobernación de un área que atienda conflictos comunitarios. Entonces, esta conversación sobre los protocolos o los mecanismos la tuvimos antes de ayer con Connie. Connie hablaba así que voy a repetir lo que ella dice porque yo de eso no sé mucho, pero me parece importante y una gran esperanza tener una mujer como ella ocupando un puesto como ese. Primero se está peleando con el machismo imperante porque ella no es la jefa, pero es la que más sabe, me atrevo a decir, dentro de ese grupo. Y ella hace la diferencia entre protocolo y mecanismo. Entonces, lo que me explicaba, es que, digamos, un protocolo tiene que ver con cada comunidad. Es decir, no podríamos tener un protocolo porque dependería de lo que sucede, del contexto, de las circunstancias y de los famosos usos y costumbres de cada lugar, ¿no? Para poder atenderlo desde ese lugar. Entonces, en todo caso, ellos podrán proponer una serie de acciones para que en las comunidades se generen estos protocolos que tengan que ver con lo que sea, con la prevención de la violencia, con la solución de conflictos o con la defensa del territorio o del lenguaje. ¿Me explico? No puede ser otra vez, o sea, aquí la tensión entre Estado-nación y pueblos originarios va a seguir estando. Entonces, solamente tenemos que lograr romper nuestras estructuras como lineales, porque si no, no vamos a entender que el trabajo es adentro y en cada entorno comunitario, ¿no? Eso es lo que puedo decir yo al respecto. No sé si mis compañeras quieran decir algo. Mi comunidad también se rige por usos y costumbres y es la asamblea la autoridad máxima. Yo creo que varios de aquí, compañeros, sabemos lo que es una asamblea de nuestras comunidades y realmente, bueno, en mi comunidad se está trabajando, por ejemplo, con el rescate de la lengua. Encontramos un mecanismo que es bueno, que es si el niño aprende la lengua, se le da una despensa a la familia, entonces la familia se ha preocupado por enseñarle la lengua al niño, ¿no? Así entonces va al niño y entonces llega con
el maestro y le dice, y oye, este niño sí está avanzando, entonces se le incentiva a la familia dándole, digamos, pues una despensa aparte de lo que se pueda generar por sí mismo, ¿no? Esto ha ayudado, digamos, a nivel de los niños, de que sigan y quieran aprender el mixteco en nuestro caso. Respecto a lo otro, pues la asamblea es la que hace, digamos, las reglas, y aunque hay la conciencia, por ejemplo, de los derechos de la mujer, lo que yo comentaba es que en mi comunidad pues se vota desde el 79, hombres y mujeres, a mano alzada, pero aún así solo ha habido 2 mujeres que han llegado a ocupar el puesto más alto, que es el de agente municipal. ¿A qué se debe esto si la mayoría de los habitantes son mujeres? A que todavía incluso dentro de nuestra cabeza pensamos que no somos capaces de gobernar nuestra propia comunidad. Es muy complicado y es muy difícil romper todavía muchos estereotipos que tenemos metidos en el inconsciente. Nosotros mismas estamos votando por que un hombre nos gobierne nuestras comunidades, incluido que en nuestras comunidades hay mucha migración y que la mayoría de hombres están fuera y que la mayoría de habitantes somos mujeres. Entonces, todavía falta mucho por hacer. Trabajamos día a día en eso, como comunidades y como asambleas, digamos, ¿no? Bueno, rápidamente decir que la Declaración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas por parte de la ONU no es que luego se pasa al siguiente año y se va todo el trabajo, no, la idea era simplemente que el año fuera un año de articulación. Aún así ha sido difícil articularse, ¿no? Ha sido un momento en que se ha podido entretejer algunos esfuerzos a través del mundo. Nosotros éramos el único festival de cine de la lengua materna, creo que ahora hay 3 más, hay uno en Polonia. Ha sido un concepto, ¿no? Entonces la idea era sembrar esos conceptos y ofrecer esos recursos intelectuales y filmografías y todo eso para que la gente que se dedica a la revitalización, reclamación lingüística también siga trabajando más articulada y con más herramientas. Dicho eso, yo participo hace unos años con la gente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas. La antigua secretaria general, Elsa Stamatopoulos, es ahora profesora en la Universidad de Columbia, y ella hacía una capacitación informal para las mujeres que venían al Foro Permanente de Asuntos Indígenas. Antes de entrar al foro, es tan complicado el foro y el lenguaje que se usa, la estructura temporal que tiene es hiperoccidental. Entonces ella hacía como una especie de ambulante, ¿no?, de capacitación para entrar al foro y usar bien, optimizar el tiempo y los recursos y entender, ¿no?, que era un espacio limitado. Entonces me invitaba a dar un taller sobre uso de medios en el tema de la denuncia y reclamo de derechos, ¿no? Así que sería interesante quizás integrar también en los talleres audiovisuales comunitarios un asunto básico de mecanismos e instrumentos que ya existen sobre el derecho a la comunicación, y estudiar también los marcos legales, ¿no? Porque los marcos legales se limitan a veces a los medios más industriales, la televisión comercial, ¿qué pasa con la televisión comunitaria, ¿no? Entonces también incluir ese diálogo, y hay algunos también esfuerzos localizados en Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, Canadá tiene una oficina de cine indígena ya, aparte de tener un canal de televisión, la Oficina Nacional de Cine tiene una oficina indígena, y ahí empiezan a haber conversaciones sobre protocolos y conversan con otras oficinas de cine como la de Nueva Zelanda, Australia, que ya también tienen oficinas de cine originario, ¿no? Pero sigue siendo un mundo, como una conversación muy entre los indígenas angloparlantes, ¿no?, que tienen una industria cinematográfica sólida, que tienen un apoyo, una red social diferente, ¿no? Eso. ¿Alguna otra pregunta en el público? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier, soy de Uruapan, pero resido aquí en Morelia. Bueno, primero que nada, creo que sí es muy importante que, bueno, se agradece que se organicen eventos como este, ¿no? Como es para dar
perspectiva a las nuevas narrativas, pero en sí mi pregunta es para Ángeles Cruz. Bueno, por historia de nuestro país y creo que de los países en general, pues está esta cuestión, ¿no?, de la discriminación por pertenecer a una comunidad indígena, y luego se suma también esta discriminación por ser mujer, ¿no? Pero más que nada también creo que además de esto se suma otra discriminación por pertenecer a una comunidad homosexual. Entonces creo, bueno, más que nada es como una duda, ¿no? Como en nuestra sociedad que estamos fuera de estas comunidades se nos está visibilizando, no sé, aspectos como la sexualidad, como la homosexualidad, pero ¿qué hacer en el caso de que, por ejemplo, el trabajo que realiza cada una de ustedes, cómo hacer que este trabajo llegue a su comunidad y visibilizar esta conciencia de estos temas, que no sea nada más como un enfoque de la comunidad hacia el resto de la sociedad, sino que sea como un análisis incluso de la misma comunidad hacia su misma comunidad? ¿Cómo lograr que estos trabajos lleguen hacia sus comunidades? Bueno, retomando el inicio de tu pregunta, efectivamente es una triple discriminación. Así de, qué fuerte. Sí, o sea, por ser mujer, por ser indígena, por ser lesbiana, y es una réplica, digamos, a nivel como cultural, ¿no? Es muy lamentable como lo que existe a nivel humanidad, creo, no lo hago a nivel México, ¿no? Sino a nivel, creo que humanidad estamos en el hoyo del concepto y de la tolerancia y de muchas cosas. Lo que pasa con nuestros trabajos, yo creo, hacia adentro de nuestras comunidades, en el caso, por ejemplo, con mi primer corto, yo fui a la asamblea a hablar de voy a filmar en la comunidad, traigo una historia, se votó, ¿no? Había gente que estaba en contra, había gente que estaba a favor, finalmente la mayoría, y lo que dice la mayoría pues se acata, entonces decidieron que sí hiciera el corto. Yo les platiqué que era sobre la historia, tal cual mi pitching con el pueblo fue, pues es una historia de una familia y tienen problemas, ¿no? Tal cual. A la familia de las niñas utilizo trabajo con niñas, con 2 niñas, una de 5 años y una de 10, les expliqué de qué trataba el corto y qué es lo que iban a hacer sus hijas, ¿no? Por la delicadeza, digamos, del tema. Hablo sobre el abuso sexual infantil y cómo iba a hacer las secuencias con las niñas para que ellas estuvieran claras, pero a las niñas nunca les dije nada para no violentarlas de manera pues que no tenía ningún caso. Cuando terminamos el corto lo fuimos a presentar a la comunidad y hicimos un programa de cortos para introducir, digamos, ¿no? Donde salía yo como actriz, donde otros cortos de otros amigos del CCC con los que yo había participado, hicimos 1 hora de cortos, entonces se reían, gritaban, ¿no? El público muy animoso. Llegó nuestro último corto para cerrar el programa y hubo un silencio así, nada, o sea, no se movía ni una mosca. Y entonces, pues bueno, abrir el diálogo y hubo un niño que participó en el corto que en ese entonces tenía 11 años, Alex, y que hace un hermanito que permite que su hermana se la lleve otro hermano dentro de la milpa, y lo primero que dijo fue lo que rompió, digamos, el hielo, que fue: yo no soy ese, yo no quiero ser cómplice de alguien que hace eso, yo no quiero ser eso. Y se abrió el tema del abuso sexual. No se abrió el tema de por qué la película, quién está haciendo eso, por qué hicieron las niñas eso. Se abrió el tema del abuso y era lo que yo quería abrir. Para mí ahí valió la pena el corto. No valió la pena, agradezco la difusión, que haya ido a muchos festivales, pero el abrir el tema sobre el abuso sexual infantil en mi comunidad fue lo que a mí más me conmovió y más hizo que mi trabajo valiera la pena al respecto. O
sea, dices, claro, por esto era necesario hacerlo, por esto era necesario traerlo al pueblo y decir, hay que abrir esto, hay que abrir estos temas, hay que hablarlo de frente, y son temas que lastiman mucho a nuestras comunidades y bueno, esta es la responsabilidad que tenemos como creadores, ¿no? De queremos meter temas que a nosotros nos están moviendo, que a nosotros nos están sensibilizando y que tenemos esa responsabilidad y que queremos hablar sobre nuestros ríos, sobre nuestros árboles, sobre nuestro territorio, sobre nuestros cuerpos, sobre lo que está pasando y creo que esa es la responsabilidad que tenemos, no nada más como realizadoras indígenas, sino como cineastas, como artistas, es nuestra responsabilidad. Felicidades a todas, ha sido una plática muy aleccionadora y divertida y etcétera, ¿no? Quiero hacer una pregunta primero a todo el panel y después quizá a Ángeles. La primera es, en este año yo he visto varias películas cuyos protagonistas son indígenas enfrentados a alguna sociedad occidental y tal. Digo, son referentes que quizá varios ya hemos visto, ¿no? La Camarista de Lila Vilés, El sueño del Maracame de Federico Secchetti, El obligo de Yedani de Javi Salas, así en concreto, obviamente Roma. Pero me llama la atención esto, los personajes son indígenas, hay una búsqueda de darles una dignidad y de mirar desde el punto de vista de ellos, pero no dejan de ser directores blancos, occidentalizados, que están teniendo una mirada de fuera. A mí me gustaría preguntarle, digamos, al Pleno, ¿qué piensan de estas películas y de esta relación, ¿no? del director de fuera que está tratando estos personajes? Y la pregunta segunda, que era para Ángeles, tú estabas hablando que tienes una responsabilidad con tu comunidad cuando diriges cine, cuando te vuelves una especie de referente. Yo me quedaba con la pregunta, ¿te vuelves también un referente con los medios electrónicos con los que has trabajado como actriz, digamos, desde 20 años para acá? ¿Te miran diferente las televisoras, los otros cines, en el momento que ya te están viendo como directora de cortos, que ya te están viendo como alguien con una cierta influencia creativa de otro tipo? Son las dos preguntas. ¿Quién quiere contestar la primera? Bien, sí, llegan otros a grabar. Bueno, yo creo que ahí nació de nuestras iniciativas, ¿no? De cómo nosotros también podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué vienen fuera las personas a grabarnos, a tomarnos la foto, a hacer nuestra investigación, tanto escritura y tanto como imagen, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos nosotros como mujeres también, no? Entonces, también nosotros tenemos esa capacidad, esa creación que podamos también entrar en ese tema, ¿no? Entonces los que vienen afuera pues traen preparado el guión, traen preparado ya todo, qué es lo que quieren, porque ya visualizaron qué es lo que quieren, ¿no? Entonces a nosotros como mujeres dentro de la comunidad, pues la vivimos, tenemos diferente visión cómo lo vamos a dar a conocer, ¿no? Tiene la esencia natural dentro de la comunidad. Y en el otro lado de que vienen fuera, pues ya viene preparado con toda la gran producción. El detalle de nosotras de la comunidad es que no tenemos las grandes producciones, no tenemos las grandes cámaras, todo el equipo, ¿no? Pero sí a través de eso lo hemos rompido de ese camino que podemos participar también, ¿no? Entonces, por eso con los talleres que estamos haciendo a eso vamos, ¿no? Que nosotros contemos nuestras propias historias, que hagamos nuestras propias historias. Entonces dentro de ese taller tenemos que manejar un poco lo que es la equidad de género, cómo lo vamos a concientizar a las niñas, cómo lo vamos a concientizar a las mujeres que pueden ser parte también eso, porque las mujeres y los hombres tenemos también esa esencia de donde vivimos, podemos aportar en la imagen, ¿no? Entonces yo creo que no es un problema a los que vienen afuera, sino que también nos viene a aportar experiencias, nos viene a aportar muchas ideas cómo debemos hacer, ¿no? No sé si está contestada la pregunta, pero yo en mi parte es así. Bueno, yo lo que puedo decir es a los directores, ¿no? que tienen intención de ir a retratar, ¿no? alguna historia en algún pueblo originario,
que ya que lo van a hacer, profundicen en una investigación, ¿no? Ya, como comentaba, ella colaboró en un manual, ¿no?, de video y de cómo respetar la comunidad y no quedarse con el estereotipo que tienen de cómo es esa comunidad, ¿no? A lo mejor tienen la idea en general de un pueblo indígena, van a ese y ese retratan porque les era más fácil, ¿no? Fue en el que les permitieron filmar, fue en el que les a lo mejor les producía menos costos, pero aún así que intenten tener un poquito de lo que mucho pedimos como pueblos originarios, es el respeto a nuestro territorio, a nuestra lengua, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestra vestimenta, de que ya que van a hacer el trabajo que quieren, que no con ese guión que tienen se queden, ¿no? Que cuando llegan vean que si es de verdad que en ese guión están retratando lo que es la comunidad, ¿no? Que intenten un poco pues investigar y no quedarse con esos estereotipos, ¿no? Y tener esa necesidad de, es que lo que yo quiero contar es esto, porque pues si es lo que tú quieres contar, lo puedes hacer en la ciudad, en otro lugar, no hay. Bueno, pues abonando un poco a la pregunta, pues creo que para empezar, a los directores no indígenas, las personas que se dedican ahora sí, a representarnos, creo que no tienen clara como la premisa, qué es lo que quieren contar. Creo que es como un grande fallo que se tiene y es donde ahora sí creo que nos sentimos agraviadas, ofendidas. Entonces, pues van siempre de, creo que para ellos, para mostrar la parte más folclórica, de estereotiparnos, ridiculizarnos, y en sí creo que no tienen como que pues una ética. ¿Por qué? Porque pues no conocen la cultura, no conocen realmente cómo debería de ser la representación, sobre todo hablando pues de la cuestión, no sé si llamarlo cine indígena o no, porque no sé que sea cine indígena, si el que lo hace, el que aparece en la cámara, el que lo escribe, sino que creo que es un conjunto más bien como de un cine diferente, un cine colectivo. Entonces pues esta parte sí como que no sé, darle como que un punto más, o sea, si es cine indígena, qué es cine indígena, el realizador, los que participan, los que escriben, los que hacen la música, si el protagonista, digamos, no es indígena, deja de ser cine indígena o simplemente es un cine diferente, un cine colectivo. Entonces, y bueno, lo que ya decía, o sea, de cómo se representa a la mujer, pues sigo diciendo que no nos representa en lo más mínimo el cine no indígena occidental. Yo tengo solo un pequeño filtro que aplico ante esas películas, ¿ya? Les voy a pasar esta fórmula. La pregunta que hago yo siempre es, ¿esta película perpetúa esos estereotipos o los subvierte y los cuestiona y los replantea de alguna manera? Esa es un poco la pregunta que siempre me hago ante esas producciones. Para mí comienza como con capas, ¿no? Yo digo que siempre cuando vas a retratar tu casa es desde dónde la vas a retratar. Entonces, cuando alguien va a retratar tu casa, tú siempre la pones muy limpiecita, ¿no? No te peleas con tu familia, ¿no? Te portas bien ahí en tu casa. Entonces la gente se va con una imagen distinta, ¿no? Simple y sencillamente es eso. O sea, yo voy a tu casa, tú me vas a recibir, yo voy a saber algo de ti y me voy a ir con una imagen de ti. Esa es la diferencia de mirada, ¿no? El que va y ve nuestras comunidades y se va con esa imagen de, ay, mira, son tan pobrecitos y tan sucios. No sabe que la gente se levantó a las 5 de la mañana, se fue a sembrar su maíz, ¿no? Pues llovió, entonces te mojaste los zapatos, fuiste, sembraste, regresaste, o puede que sí lo sepa, pero digamos que, ¿qué te llevas de eso? ¿No? Y cómo entras en eso. Hay gente que ha dado unos grandes puntos respecto a las comunidades indígenas y nos ha retratado de manera muy, muy, muy profunda. Son los menos.
La otra cosa es desde dónde estamos contando nosotros. Nada más estamos contando desde dentro. También desde dentro puede haber un retrato muy superficial, entonces, y folclórico. Entonces, ahí es también, por eso hablo de capas, ¿no? De que hasta qué capa vas a entrar, y a lo mejor en la capa de hasta abajo hay un espejo de agua y eso retratas, ¿no? Entonces, eso depende de cada mirada, de cada realizador. La mirada es única y eso conecta con el universo. Y pienso que el cine indígena es eso, es qué tan profundo es, qué tan profunda es tu mirada, y estamos tratando de escarbar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra cosmovisión, en nuestra tierra, para tratar de conectar con el mundo con esa mirada propia. Y perdóname, ya que tengo el micrófono, para responderte la otra pregunta, no sé qué haya cambiado, no, o sea, siento que en este afán de ser actriz es representar muchísimos personajes, sabiendo que eres único y que te vas a transformar en muchos otros y en muchas almas y muchos cuerpos. Después de 20 años de actriz, lo único que he tratado es de no repetirme, porque es muy difícil romper estereotipos en el cine. Y como directora, creo que me he vuelto más responsable respecto a lo que elijo como actriz. Entonces eso me ha ayudado a tener como una visión como más, digamos, como más en redondo, ¿no? Y nada, trato de que mi directora no me interrumpa en un set que estoy como actriz. Como actriz trabajo un personaje, me comprometo con la visión del director y no trato de imponer mi visión como Ángeles, ¿no? Eso es. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Carvajal. Es una pregunta para cada una de ustedes. Yo sé lo más corto que se pueda, porque no es tan solo para mí, sino para todos. Pero me interesa saber muchísimo los productos, su obra, dónde, cómo la han podido exhibir y qué reacciones les vienen a bote pronto, sobre todo en los jóvenes. Hablando de toda esta contaminación conceptual, de mensajes del Señor de los Cielos, etcétera, por la época me refiero, a qué obstáculos mayores se han enfrentado que nos dan como consejo a quienes nos dedicamos también en los medios audiovisuales, a los medios audiovisuales. Gracias. Bueno, creo que otro punto muy importante a tratar es esto, dónde exhibir los trabajos. Creo que, bueno, hay aperturas, así como ahorita es el Festival de Cine de aquí de Morelia, muchos otros festivales, pero también por desgracia que pues no podemos acceder a ellos. Sabemos que existen plataformas, YouTube, las redes sociales y eso, pero creo que no es lo mismo como el impacto a verlo así en la pantalla grande, no se le da como el mismo prestigio. Entonces, y bueno, el impacto que comentan, qué impacto tienen los jóvenes. Creo que ahorita por el contexto de violencia que estamos viviendo, los jóvenes lo que esperan ver es violencia, es muerte. Creo que no han valorado hasta ahorita, yo lo he visto, lo he sentido, lo que se está haciendo, o sea, desde algo comunitario, algo cultural, como que pues lo ven que, o sea, yo pertenezco a eso, ¿para qué quiero saber eso si ya lo estoy viviendo? Realmente creo que los jóvenes están haciendo de lado eso, o sea, porque estamos sumergidos en este mundo de violencia. Entonces yo creo que ellos esperan más, no sé, a películas de narcos, aunque sea hablando pues regionalmente casi de la comunidad, como que se reconozca a los narcos, a las personas que se dedican a las malas cosas. Entonces creo que, y es algo que se les ha metido demasiado en la cabeza. Entonces, o sea, como que ven algo así, como que, o sea, no dicen fue una obra, fue algo que tuvieron que ver muchas personas, el que escribió, el que dirigió, el que
representó el cacto, entonces creo que pues estamos en desfavor con los jóvenes, que hace falta sobre todo, y bueno, voy a hablar un poco, regresando un poco a mi comunidad, pues yo empecé a consumir cine ya ahorita de los 18 para arriba. En mi comunidad no tenemos acceso a cine, lo más cercano que nos queda pues es Uruapan. Entonces, pero también digamos, o sea, es como muy cine, muy como de Hollywood, muy comercial y todo eso. Entonces, creo que estamos en desventaja a los jóvenes por este tipo pues de cuestiones de que no se le invierte para que los jóvenes, o sea, empleen su tiempo en algo productivo, en algo que le beneficie no solamente personal, sino comunitariamente. En mi comunidad el censo dice que somos 800 personas, creo que somos como 500, y en las asambleas 100 son mayoría, entonces somos menos. El cine que llega a mi comunidad, pues es mi cine porque yo lo llevo con un proyector y lo proyecto ahí. O sea, digamos que no hemos tenido otra manera de llevarlo más que esa, ¿no? De llevar películas, les pido sus películas a mis amigos, hago una selección, hago como de todo, ¿no? Hago la curaduría, llevo el programa, llevo el proyector, exhibo en las mejores condiciones posibles por respeto a los autores, porque a mí me interesa que vaya bien proyectado y que se escuche bien. Quisiéramos tener una sala de cine como tiene aquí Luna en Cinetó, en Guelatao, para apreciar en su justa dimensión, digamos, las películas de las compañeras, de los compañeros y pues de toda la gente que hace cine, ¿no? La otra, he tenido la fortuna de que mi trabajo ha sido financiado por IMCINE, entonces tengo 2 cortos en Film Latino, que es una plataforma digital y que es un contenido gratuito y que llega a todo mundo. Entonces, eso es claro que en mi comunidad no hay internet. Entonces, por eso es bueno tener como un acervo. Digamos que yo lo que he llevado es un acervo personal, estaremos como buscando tener un acervo que vaya más allá de eso, ¿no? Que no sea nada más las películas que a mí me gusten, sino que, digo, en algún momento hicimos una biblioteca, entonces me acerqué a Conaculta y me dieron una donación de libros. Supongo que sucederá lo mismo con las películas, de pedir acervo y que llevarlo a las comunidades. Es la manera en que se ve nuestro trabajo. Pensarían que no existimos las realizadoras indígenas, sí existimos, estamos abajo de la red, pero ahí estamos trabajando, ¿no? Y lo que se trata es de siempre respetar el derecho de autor. O sea, siempre en eso, ¿no? Porque mucha gente dice, súbelo a YouTube, dices, perdóname, pero hay un derecho de la compañera que hizo su trabajo, de los compañeros que, o sea, hay toda una gama de derecho de autor que hay que respetar y buscar la manera de hacerlo, de difundirlo, es bueno, siempre y cuando haya como ciertas reglas en ese sentido. Bueno, creo que también igual, en mi comunidad no hay cine, pero hemos hecho varios esfuerzos con algunos amigos. El año pasado estuve en Ambulante Presenta, llevábamos películas a las comunidades, pero no solamente a las comunidades, en el mismo Acapulco, donde no hay cine más que el Cinépolis con cine comercial, pero hay esfuerzo de llevar como otro tipo de cine. Yo en especial he estado como en varios festivales que llegan a ir y pues me meto de voluntaria para que se distribuya, porque hay muchos espacios independientes, pero que no saben también cómo accesar a estos programas de cuando llegan a ver. Respecto a mi trabajo, pues tengo el gran beneficio de haberlo hecho con Ambulante Más Allá y pues gran parte se encargan ellos de poderlos mandar a los festivales, o sea, pues de distribuirlo de alguna manera. Pero pues también el tema de los festivales es otro, ¿no? De que
si queda, que si no queda, por la temática que tienen, como, ¿no? En mi comunidad yo tuve la oportunidad de llevar ya el docu y pues fue como nunca había visto, siempre que llevaban películas eran películas como de Hollywood, y cuando llevamos el documental y el que los niños se vieran ahí, no, estaba muerto de la risa. Ellos, las mamás también, falta mucho esfuerzo aún por llevar más, como lo digo, no solamente en mi comunidad, sino en la misma ciudad, que se supone que es más turística, más, ¿no? Pero nos falta aún mucha cultura. De igual forma, mis trabajos se han podido ver pues gracias a los festivales, en la mayoría de casos, en el interés por algunos museos de presentarlo. En mi caso, por ejemplo, en mi comunidad tal cual, yo no he proyectado ninguno de mis trabajos así como de manera abierta al público, porque hay muchos problemas en cuanto a que todo está muy politizado. Entonces eso es algo que detiene mucho. Por ejemplo, yo no tengo un espacio, ¿no?, donde poderlo proyectar. Voy y solicito un permiso para que me presten la Casa de la Cultura, y entonces te dicen mete un oficio, nunca sale, nunca, no tienen proyector, no hay bocina. Y después te enteras que lo quieren meter en su comprobación de gastos como que apoyaron una producción ellos, cuando no fue así. Entonces, las veces que yo he podido mostrarle mi trabajo a las personas de mi comunidad ha sido en mi computadora. A los protagonistas se los he mostrado así, del pueblo donde filmé el documental. De igual manera, porque pues es en la Sierra Sur, solo podía llevar mi computadora, y así fue como se los puse a casi de casa en casa andar mostrándoles, porque también tenía yo una responsabilidad de mostrarle al pueblo donde yo había ido a trabajar lo que había hecho, ¿no? Entonces, pues ese es otro también de otra idea, otro proyecto que se tiene, es de poder crear, ¿no?, un cineclub, el cual pueda ser independiente y no tenga ningún problema con, ¿no?, toda esta política. En mis trabajos que yo he hecho se ha presentado en casas de culturas, en bellas artes y en las universidades. Entonces, pues a mi película, lo que es la bebida sagrada, que es el posh, que es una bebida muy, muy sagrado allí en el municipio, donde el posh debe pasar primero a pedir, a hablar, ¿no? Entonces, si no forma parte de una negociación de lo que sea, pedir un favor en algo, tiene que haber el posh, ¿no? Entonces, y decidí eso porque quiero mostrar lo valor cultural que existe en el posh, ¿no? Y entonces ahí no he presentado en mi comunidad ni en mi municipio, por cuestiones de respeto a la familia a quien le grabé, porque la producción del posh ha sido prohibido en difusión de cómo lo hacen y por qué lo hacen, porque han sufrido en discriminación de la fiscalía, que era ilegal la bebida, ¿no? Entonces no quieren que salga en público dentro de la comunidad, porque si no, pues ¿quién lo trajo? El fiscal, pues ellos los que publicaron nuestra imagen, ¿no? Entonces no he sido así publicar en mi municipio, pero yo creo que ya es momento, ¿no? Ya es momento de romper eso, porque si lo sigo guardando es como que no se va a dar a conocer a las cosas que están ocultas que se pueden hacer. Entonces es una forma de cómo también hacerle pensar a los jóvenes que también tienen que hacer cosas que están ocultas, ¿no? Entonces se plantea en una forma muy sutil, que cada quien lo percibe como es el problemático. Entonces mi video se trata de que el espectador lo tiene que descubrir
cuál es el problema, si hay un problema o no hay un problema. Eso mis películas se dan a conocer la reflexión. Por ejemplo, hay una ficción que hicimos. Pareciera, si no lo sabe detectar el problema, parece que solo se escapa la niña, pero en realidad hay una reflexión hacia ahí, ¿no? Entonces mi idea es dar a conocer cómo pueden pensar, ¿no? Entonces eso, y pues ya lo verán la película y pues allá van a descubrir qué es lo que les da, ¿no? Qué es lo que les da a esa película. Es lo que yo trato de darle a entender, que no lo hablo, no lo digo en voz, en palabra de lo que quiero decir, sino que a través de una imagen se muestra lo que quiero decir, ¿no? Entonces eso, y si no hay un espacio en el municipio o en las comunidades, no hay un espacio donde podamos proyectar. Como siempre, ¿no? Hay que hacer gestiones y al final no, que al final sí, pero esto tienes que pagar o no. Entonces, pues no hemos metido tanto en las comunidades indígenas. Yo quiero agregar algo. Quisiera, creo que es el sueño de todos los que hacemos cine, de todas las que hacemos cine, que así como hay canchas de básquetbol en nuestras comunidades, hubiera una salita de cine. Yo quería agregar que aquí es donde también resalta el valor de la curaduría y una curaduría activa y responsable. Me toca ir a festivales internacionales donde se agrupa por región, ¿verdad? Cine de México, cine de Chile, y no, pues, o sea, dar el cuidado de hilar las temáticas, hacer un trabajo responsable, bonito, integrar regiones, integrar a través de las temáticas, porque hay mucho trabajo detrás de cada película, ¿no? Entonces, apelar a una curaduría que respete los mensajes, lo que impulsa la creación de esa película en primer lugar. Y segundo, aquí también es donde es importante y válido el trabajo académico de escritura crítica y también el trabajo periodístico. Felicito a los periodistas que han venido a conversar con las compañeras, porque había una tradición aquí en el festival de integrar el cine indígena dentro de la plataforma general del festival y periodistas como Carlos Márquez, creo que era uno de los que cubría los primeros años acá. Entonces eso va creando recursos para difundir, no solamente, no siempre podemos ver las películas, pero se empieza a generar interés, y también sé que aquí hay gente que escribe en otras lenguas y está escribiendo en universidades en otros países. Entonces eso también tiene su lugar, creo yo, en ese universo y con ese mismo espíritu de ir cambiando el paisaje actual que tenemos audiovisual. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas por su participación. Mi nombre es Claudia Arteaga, vengo de una universidad en California, Scripps College, soy peruana. Quería preguntarles, justamente porque muchas han tocado el tema de cómo hacer un cine relevante, ¿no? Para su comunidad, para mirarse por dentro y revelar esas capas ocultas, como decía Ángeles, ¿no? ¿Cómo ustedes en ese intentar voltear la representación sobre poblaciones y mujeres de pueblos originarios también intervienen en los géneros que están tan establecidos en el lenguaje cinematográfico, ¿no? En el cine? ¿Cómo intervienen en los géneros? ¿Cómo los cambian? Pensando, no sé, pues el documental o la ficción, ¿cómo han hecho? ¿Cómo le hacen? ¿No? Y una pregunta, si tienen tiempo la responden, es también cómo esa mirada de intervenir en el cine también genera formas nuevas de enseñarlo, ¿no? Y cuál ha sido su experiencia no pedagógica. Algunas, sé que algunas la tienen, ¿no? Al respecto. Gracias. Lo que decía Dinázar hace rato, a lo mejor no todas tenemos una formación formal. Yo no estudié cine, estudié actuación nada más, entonces no sé muchas cosas de género, salvo los géneros dramáticos que me enseñaron en la escuela de teatro. Pero el cine, digamos que lo abordé sin una cosa como preconcebida. Me di cuenta después que hacía unos guiones demasiado enredados para la demás gente. Para mí era clarísimo lo que sucedía respecto al tiempo de mis historias, y yo creo que tiene que ver por mi cultura de mi pueblo, ¿no? Por cómo entendemos el tiempo. Entonces, yo creo que, o sea, no
a la hora de escribir el guión nunca he pensado en un género como los conocemos comercialmente, digamos, no pienso ni en un drama, ni en una comedia, ni en una cuestión de terror o de, ¿no? Sino simplemente hablo de mi experiencia, escribo el guión y lo realizo, no me meto a la hora de la cabeza de la escritura. A la hora de la concepción me fijo mucho cómo lo voy a hacer, soy muy disciplinada en ese sentido, pero no he tocado eso, creo que no pasa por mi cabeza, pasa como en otro sentido, o a lo mejor en otra capa, no lo sé. Pero sí me he dado cuenta de eso, del concepto del tiempo, que creo que construyo desde otro lado, que no me había dado cuenta hasta que gente que leyó fuera de mí o de mi círculo, digamos, que leyó mi proyecto, me dice que está demasiado complicado entenderlo. Entonces ahí me doy cuenta que estoy hablando de otra cosa, que no. Entonces trato de que sea muy claro a la hora de pasarlo a pantalla para comunicar. Y ya. Bueno, al inicio era algo que a mí sí me detenía mucho. Por ejemplo, tardé mucho tiempo en poder escribir mi primer guión porque no conocía el formato de un guión. Eso a mí me paraba y trataba de investigar, y ahora ya hay más guiones libres en internet de cine, pero pues hace 5 años no encontraba tan fácil, y si encontraba guión era de teatro, y teatro es muy diferente. Entonces a mí eso me detenía mucho, o sea, cosas tan simples como la sangría y que si esto va centrado, ¿no? A mí me detenía. Pero, y de género, pues era más complicado, entonces decidí olvidarme de eso y yo escribir mi historia y que ya después ver en qué quedaba. Igual en cuestión de tiempo, yo no pienso en que voy a hacer un corto o un largo desde un principio. Yo pienso en mi historia, en lo que se necesita para que esa historia se entienda, se comprenda, y en qué es mejor si en documental o ficción, pero no pienso, quiero hacer ficción tal cual, no. Yo primero pienso en mi historia y ya después de la manera en que pueda ser lo más asertiva para que pueda entenderse lo que yo quiero contar. Pues yo soy más documental, no hice un documental, pero yo quiero seguirme dedicando al documental, pero también fue complejo porque, pues como dice Ángeles, yo tenía la historia aquí y yo mucho de lo que hago es un periodo de observación muy grande donde no solamente estoy viendo, sino también estoy escuchando, estudio de alguna manera los simbolismos, porque ahí tenemos simbolismos cada uno de nosotros, y me dedico mucho a eso, ¿no? Soy muy minuciosa en esas cosas, y después empiezo a escribir como, él tiene como esta rutina, conversa con esta persona de esta manera, o sea, es como esto que decíamos un rato de la investigación, de poder estar mucho tiempo ahí, no solamente es soy de aquí y lo hablo, sino es también desde un proceso de observación, darte cuenta qué más hay ahí. Es mi forma de creación, y en género igual, o sea, no ni los conozco, solamente también igual que Dina he estado como en talleres y así, pero pues yo creo que eso también ayuda a que no estás como con todos los estereotipos que podrías cargar y decir, no, tengo influencia de esta persona. Me van preguntando qué influencias tengo. Pues no, o sea, es intentar entender qué está pasando en mi comunidad o en los proyectos que estoy hablando. Simplemente, o sea, no acomplejarme por tener un guión de no sé cuántas hojas y que si no está escrito de esta manera,
y la otra es con mi fotógrafo y con mis sonidistas, tienen que ir antes a conocer a las personas con las que voy a estar. ¿Por qué? Porque si las personas no se sienten a gusto con ellos, no van a decir lo que me dicen a mí, ¿no? O no los van a dejar ver lo que me han dejado a ver a mí en 2, 3 meses que he estado ahí, porque también muchas veces de lo que me he encontrado es que hay algunos compañeros que nomás van, llegan un día, 2 días, al tercer día ya grabaron y se van, pero no vieron más allá de lo que estaba pasando ahí, o la gente, como lo que decía, ¿no? Te da una cara y no te demuestra realmente quiénes son. Y eso sirve mucho, por ejemplo, digo que vaya el sonidista, el fotógrafo, el equipo en sí, y que ellos se presten a platicarte. Bueno, creo que ya todas las compañeras contestaron y bueno, qué bueno que cuando a la hora de estar escribiendo, de estar rodando, no estamos pensando en el género, porque eso sería encochinarnos, ahora sí, terminar pues replicando ahora sí el cine de Hollywood, estar pensando y bueno, estar cometiendo nuevamente los mismos clichés, los mismos estereotipos. Qué bueno que no lo hemos hecho de esta manera, qué bueno que nuestras historias no han sido pensando en el género, sino lo que vaya pidiendo, ahora sí, en sí la historia que salga de manera natural, que se sienta como esa esencia. Y entonces pues igual justo ayer veníamos platicando, bueno, platicábamos con Dante sobre los géneros en el cine indígena y pues decíamos que qué bueno que no están, sino más bien creo que lo que se ha dejado también como en el cine nacional, no sé, en todo el cine, como una corriente artística más bien, o sea, como que guiarnos como por eso. Yo desde lo muy personal lo digo así, no tanto como pues no sé el terror, porque obviamente el terror en nuestro contexto siempre va a ser diferente, no vas a salir con tu musiqueta y cosas así, sino, o sea, van a haber medios según, o sea, la semiótica, sino, o sea, todo es diferente, no tenemos por qué estar pensando en los géneros que el mundo occidental nos ha venido pues a inculcar, nos ha venido ahora sí como a forzar que los adoptemos. Entonces qué bueno que no lo pensemos así nosotras como realizadoras, todos como realizadores que lo hemos hecho, de no estar pues ahora sí atascados, o sea, voy a hacer mi historia, va a ser de terror, o sea, me voy a ir así porque realmente la historia, o sea, te va cambiando también a la hora, a pesar de que ya tengas tu guión, o sea, obviamente van a haber otras necesidades que así te lo requiera tu obra. Sí, mis trabajos que he hecho tampoco lo pienso en qué va dirigido, ¿no? Entonces lo que hago yo es que tengo que sentirlo. Si lo siento, entonces tengo que pensar cómo lo voy a hacer. Tiene que nacer dentro de mí para que pueda, el espectador pueda quedar viendo qué está pasando, ¿no? Entonces cada cuadro tengo que pensar, tengo que sentir, si ese sentir lo sienten, ¿no? Entonces yo tengo que pensar, tengo que analizar qué problema, ¿no? Entonces, cuáles son mi proyecto que tengo que proyectar. Eso, entonces, pues yo prácticamente los 3 videos que hemos hecho, yo del Posh, pues la sentí mucho porque yo la viví, porque yo la hice, porque yo produzco el Posh, yo crecí ahí, entonces tengo que nacer dentro de mí lo que tengo que hacer. Entonces no es porque sí va dirigido a hombres o a mujeres, no, sino que yo tengo que sentir. Y por ejemplo, lo que hicimos también en ficción, lo que es La Mujer Florida, también lo tuve que sentir para poder realizarlo, para que se vea que sí, en realidad es una película, ¿no? Entonces eso no pienso en qué género va a ir, ¿no? Entonces como no estudiamos ni en cine como las otras compañeras, entonces pues por eso ahí va nuestra película, ¿no? Gracias por esta mañana. Seguimos. Un aplauso, por favor, a nuestras participantes. Gracias, muchas gracias.